Unas mueren, unas desaparecen y otras nacen. Ahora la enseño. Estaba aquí buscando. Mira dónde está parilla. Ahí está parilla. Ahora vamos a ver lo que tiene. En el corral de las vacas. Este es el corral de las vacas de toda la vida. Me suelen venir muchas aquí a parir. Ahora vamos a ver qué es lo que ha tenido. Que sea una hembra por la que nos han, por la que ha desaparecido. Que sea una hembra, que sea una hembra. La primera vez que pare esa novilla. Buen día. ¿No ves como todo lo vivo aparece? La otra no aparece, se han llevado. Ahora vamos para allá a ver qué. A ver si es una. Yo espero que sea una hembra. He estado para allí corriendo todo aquello esta mañana. Después de echarlas para allá, he ido a meter a las avileñas, que voy a traer las avileñas para acá. Yo voy a buscar la novilla esta que esta mañana no la vi con el campanillo, no la escuchaba. Estaba para ahí buscando, he dicho, voy a venir por aquí a ver si está parida para aquí. Es que aquí me vienen a parir muchas vacas. Este es el antiguo corral de las vacas, y eso es la fuente del Alcornoque. Ahí está, no. Vamos a ver qué ha tenido. ¿Hembra o macho? Que sea hembra, como sea macho. Dicen que el primer nacimiento del año, si es macho, trae mala suerte, y si es hembra, trae buena suerte. Eso decían los antiguos. Nada, me llaman, le he dado el teléfono este nuevo, se lo he dado a unos amigos y ya me están llamando. Vamos a esperar un rato. Que sea hembra, que sea hembra. Primeriza, hembra. Bueno, unas nos roban, otras nacen. ¿Qué más da? Ama está contando uno esta mañana que para en un pueblo también dice que ha faltado otro. Ya que novilla. Esa se llama Malvarrosa, es mi preferida. Vamos a ver qué tiene. Ay, Dios mío. Nada más que canchales. Me decía a mí unos riquinos que yo era un pisa canchales. Toma, toda la vida entre canchales, eso sí que es verdad. Agüe 10. Ay, Dios mío. Mírala, mírala. Se ha levantado ya. Ay, qué bonito es. Ay, qué bonita, qué chiquinino es. Madre mía. Más bonita, que sea hembra, que sea hembra. Santa María, Madre de Dios, que sea hembra por la que nos han quitado. La vida sigue, autóctono. Va andando detrás de la madre. Os lo he dicho muchas veces, si anda detrás es hembra, si va paralelo es macho. Vamos a... Os la voy a engrandecer un poco esto más. Si anda detrás de la vaca, ya sabéis, hembra. Si va detrás de la vaca es una hembra, si va paralelo un macho. Pero hay mucho monte, puede ser también un macho que vaya detrás de la madre. Vamos a acercarnos. ¡Y! Primeriza. Ay, primeriza, primeriza. La vida es así. Nos podrán matar una vaca, pero siempre nacerán más. Si andan detrás, macho. Si, hembra, si va paralelo, macho. Ahí es que hay mucho monte, no sabemos. Esto es un amor de verano. Primeriza. Ay, Dios mío. Pasa que el toro ya empieza a echar macho. El toro hay que quitarlo ya. Ay, esta tarde. Malvarrosa. Capa. Hasta que no me conozca que soy yo. Malvarrosa. Qué bonita eres. Qué bonita eres. Va, Malvarrosa. Está aquí. Que sea hembra. Va, que lo que tenga que ser será. Total. Me da igual. Ya me da igual. Va, Malvarrosa. Chui, chui, chui. Va.
Y se nos arranca. Y tiene también la frente un poquito. Mira, tiene la frente blanquina también, un pelín. Dios, como es una hembra, va de todo el rato detrás de la madre. Va agazapado como un coreo, macho. Dios, qué bonito es lo que es la vida. Va, bien. Albarrosa. Esta es la primera que me pare de las que han nacido aquí. Va. Y Malvarrosa. Qué chiquinino. Primeriza. La vida sigue, el ciclo de la vida es así. A ver el animal como se agarra arriba a la sierra, la protección de la sierra, ¿eh? No se tira al llano con las otras, ¿no? Está la Miriam con un gripazo que dice que está para morirse. A buen día, Gary. Se puede ir para la capital, a la ciudad de nada más hay que cosas malas. No dicen que en el campo nada más hay que cosas malas. En la ciudad está, mira, ahí. Ah, como yo estoy como un toro. Dejaste de hueso, pero bueno, eso es normal. Ay, Dios mío. Bueno, es que por mucho que cuidamos los animales, vienen y te los roban igual. ¿Qué más da? Estás aquí día y noche con ellos. Si te quieren matar, te van a matar igual. Alguna madre que la echó. Lo que anda, dale. Pues se ha parido anoche porque ayer tarde estaba ahí, estaba bien. Esta mañana no lo he visto, he dicho. Luego le ponemos el crotal y vemos que si es hembra o macho. Yo creo que es hembra, va todo detrás de la madre. Va, mira, bien. La vamos a dejar. La voy a dejar porque la novilla es que se va. Bueno, un nacimiento. Una muerte, un nacimiento. Una muerte, un nacimiento. Bueno, un asesinato. Uno como eso se muere, pues ha muerto. Ahora una novilla de 150 kilos desaparecer, pues se haya tragado la tierra, eso no es normal. Me dicen, son unos que hay ahí en un pueblo, unos rumanos que están matando terneros por todos lados, otro día mataron otro en tal sitio. Pues cuento. Nadie sabe, nunca sabremos qué pasó, pero bueno. La vida sigue. La vida en la sierra continúa. Unos nacen, otros mueren. Pues tengo a la Miriam con una gripe. Me ha dicho, yo no. Me fui esta mañana, mi mamá ya me dice que está hecha polvo. Está para ahí todo el mundo contaminado, no quieren aquí. Se van para las capitales, en la capital están todos enfermos, que no están todos los días en los médicos, pues están todos enfermos. Me cago en Dios, yo no me pongo malo ni dolores de hueso, sí, pero ya está, pues eso es desgaste. Esto es como un motor, si mientras tenga el motor, un coche, mientras tenga el motor bueno, se suena un palier, no pasa nada. Ay, Dios mío, bueno. Nos ha nacido, yo creo que una hembra va andando detrás de la madre.
Cuando van paralelos, siempre lo he dicho, son machos. O el macho van al lado de la madre, las hembras van detrás. Bueno, a lo mejor el animalito va detrás porque hay mucho monte, pero no, sí. Si no, se había puesto de costado de la madre. Si van caminando así sobre el pecho al lateral, esas son machos. Este va a ser hembra. Aquí duermen las vacas, si van unos días a dormir. Tintos todos los jabalíes trillados, mirad. Vamos a dar vuelta a esto. Ay, la moza. ¿Cómo sabía yo que estaba parida para aquí? Aquí me han parido más vacas aquí. En el corral de las vacas. Qué bonita es la vida. Y la muerte. ¡Sí! ¡Moza! ¡Ay, Malvarrosa, que eres mi preferida! Tiene un pequeño mechón blanco en la frente, maga, güey, es que bonito. Mira las encinas que más secas, que las pueden cortar y llevárselas y no saben nadie a llevar. Desastre de país. Ay, Dios mío. Buah, una muere, otra nace. Bueno, morir. Ahí está la madre todavía buscando a la cría. Y solo viene y cae abajo, macho. Mirad todas las encinas que hay secas aquí, que más, ¿eh? Estas encinas, ¿para qué las quieren aquí? Vengan para acá esos que les gusta tanto la madera buena que se las lleven, y entonces se van a caer aquí en el suelo. Bueno. Tenemos una berrenda. Yo creo que es hembra, ¿eh? Ojalá sea hembra. Dicen que si la primera del año es hembra, es un año de buena suerte. Si es macho, mala suerte. Ay, Dios mío. No, yo he empezado el año, pero arruinado. Dios. Bueno, esta me la mataron antes del fin de año, me desapareció. Tenemos otra más. Ahora tienen que parir 7. ¿Qué habrá sido de la pobrecita becerra aquella? Mira el montón de encinas que hay aquí secas, ¿eh? Esta encina, menuda leña es esta. Y buena. Y esto supuestamente tienen que haber cortado todo. Para que estas no las han visto. Ahora cuando las vean, luego me llaman por teléfono estos de la madre y dicen, ¿dónde están esas encinas? ¿Y dónde están esas encinas? Te dicen así, ¿sabes? Los rateros. ¿Tendréis que ir al ayuntamiento a comprarla o qué os pensáis? ¿O a decirle a pedir permiso al ayuntamiento? Que son del ayuntamiento, de todos los vecinos. ¿A dónde va? Qué bonita es. Nos hacemos caso de los andares. Qué bonita es. Qué berrendina más berrenda, por Dios. Qué berrenda más berrenda. Bueno, os dejo. Ha nacido una más. Unas mueren, otras nacen. Nos vemos.